La galaxia tiene una regla no escrita: si te encuentras con un humano en el campo de batalla, reza a tus ancestros y espera que el final sea rápido. No son los más fuertes, ni los más avanzados, pero poseen una ferocidad que hace que las supernovas parezcan velas en el viento. Yo era la comandante Carral, de la hegemonía VY-Ken, y había cometido el error de acorralar a un humano en las ruinas de la estación Prime. Ahora, las tornas habían cambiado. Estaba de rodillas, con el cañón frío de una pistola cinética presionando mi frente escamosa. El humano estaba cubierto de hollín, sangre de mis soldados y una determinación que no debería pertenecer a un ser vivo. Cerré mis 4 ojos, aceptando el vacío. Esperaba el estallido, el fin de mi existencia. Pero el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier disparo. El silencio se prolongó, llenando mis oídos con el latido de mi propio corazón, hasta que escuché algo que ningún manual de inteligencia galáctica había registrado jamás sobre los monstruos de la Tierra. Para entender mi miedo, deben entender que es un humano para el resto de nosotros. Hace siglos, los archivos estelares los clasificaron como inestables de clase 5. Son capaces de ignorar heridas mortales mediante un cóctel químico interno llamado adrenalina. Los hemos visto cargar contra nidos de ametralladoras de plasma solo para recuperar un trozo de tela de colores que llaman bandera. En la Gran Guerra de la Franja, un solo batallón humano mantuvo un planeta entero contra una flota de asedio durante 6 meses. No se rinden. No negocian cuando están heridos. Son la muerte encarnada en una carcasa de carbono y agua. Por eso, cuando sentí que el humano bajaba el arma, no sentí alivio. Sentí un terror nuevo. ¿Qué tipo de tortura estaba planeando? ¿Qué ritual primitivo iba a realizar sobre mi cuerpo? Abrí mis ojos lentamente. El humano no me estaba mirando con odio. Me miraba con algo mucho más profundo, algo que la galaxia había olvidado hacía milenios, una tristeza infinita. El humano, un espécimen joven con el nombre Mellor grabado en su armadura abollada, guardó su pistola en la funda. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de puro agotamiento. Se dejó caer en un trozo de metal retorcido frente a mí, ignorando por completo que yo todavía tenía mis garras funcionales. Podría haberle desgarrado la garganta en ese segundo. Cualquier otra especie lo habría hecho. Pero había algo en su postura, una vulnerabilidad tan absoluta, que mis instintos de combate se congelaron. Sacó una pequeña bolsa de plástico de un bolsillo de su pierna y, con movimientos lentos, extrajo una ración de comida seca. La partió a la mitad y me extendió una parte. Me quedé inmóvil. En la cultura VY-Ken, compartir comida con un enemigo derrotado es una señal de que lo estás preparando para el consumo. Retrocedí, siseando, pero él simplemente dejó la comida en el suelo entre nosotros y exhaló un suspiro que sonó como el viento entre las rocas de mi mundo natal. «Come», dijo el humano. Su voz era áspera, rota por el humo de los incendios que aún devoraban la estación. Yo no hablaba su lengua perfectamente, pero el traductor en mi cuello chirrió las palabras con frialdad. «¿Por qué no me has matado?», pregunté, mi voz apenas un susurro de clics y silbidos. Miller me miró, y por primera vez, vi sus ojos. No eran los ojos de un depredador sediento de sangre. Eran ojos que habían visto demasiado. «Ya ha muerto suficiente gente hoy», lagartija, respondió. Se quitó el casco, revelando una piel pálida y sudorosa, y un cabello desordenado. «Mi unidad se ha ido. Tu escuadrón también. Solo quedamos nosotros en esta roca muerta. ¿Qué ganaríamos si te mato ahora? Solo habría un cadáver más en el frío». Sus palabras desafiaban toda la lógica de la guerra galáctica. La guerra es eliminación. La guerra es victoria. Pero para este humano, la guerra parecía ser simplemente una carga pesada que quería dejar en el suelo. Me acerqué a la comida, mi hambre superando mi sospecha. Era insípida,
pero contenía las calorías que mi cuerpo necesitaba para no entrar en hibernación por choque térmico. Mientras comíamos en un silencio tenso, observé sus heridas. Tenía una laceración profunda en el costado, una herida que habría dejado a un VYK gimiendo en el suelo. Él simplemente la había presionado con un trozo de tela sucia. «Estás herido», dije, señalando el fluido rojo que empapaba su uniforme. Él se encogió de hombros. «He tenido días mejores». Esa es la arrogancia humana que la galaxia confunde con valentía. Pero entonces, hizo algo que me dejó sin aliento. Sacó un kit médico, el último que le quedaba, y en lugar de usarlo en sí mismo, lo lanzó hacia mí. Mi pierna derecha estaba destrozada por la metralla de una explosión anterior. Él lo sabía. El kit médico humano era oro en ese mercado negro de la supervivencia, y me lo estaba entregando a mí, su enemiga jurada. «Úsalo», ordenó Miller. «Tu fisiología no es tan diferente a la nuestra en lo básico. Detendrá la hemorragia». Yo dudé. «Si lo uso yo, tú morirás por esa infección en unas horas», le advertí. Él sonrió, una expresión extraña que los humanos usan tanto para la alegría como para el dolor. «Entonces asegúrate de que valga la pena. Si sobrevives, cuéntales a los tuyos que los humanos no somos los demonios que vuestras noticias dicen que somos». En ese momento, comprendí que la verdadera fuerza de la humanidad no reside en sus armas cinéticas ni en sus naves masivas. Reside en su capacidad de traicionar su propio instinto de supervivencia en favor de un ideal. Los humanos son la única especie que rescatará a un animal herido en medio de un bombardeo, o que perdonará la vida a quien intentó asesinarlo solo porque ya fue suficiente. Es una locura biológica. Una locura que, de repente, me pareció la cosa más hermosa del universo. Horas más tarde, el sonido de motores de búsqueda resonó en la atmósfera superior. No eran naves VYK. Eran naves de rescate humanas, los sanitarios del vacío. Miller activó su baliza, pero sus ojos ya se estaban cerrando por la pérdida de sangre. Sabía que si me encontraban allí, me ejecutarían o me llevarían a un campo de prisioneros. Me miró una última vez, con la conciencia desvaneciéndose. «Vete», susurró. «Hay un túnel de ventilación detrás de esos escombros. Lleva a los niveles inferiores. Podrás esconderte hasta que tus naves lleguen». Me quedé atónita. Me estaba dando la libertad. Me estaba dando la vida a cambio de absolutamente nada. La lógica VYK dictaba que debía aprovechar su debilidad, matarlo ahora para asegurar que no hablara y luego huir. Pero mi mano, que antes buscaba mi daga, se detuvo. No podía hacerlo. El humano me había infectado con algo más peligroso que un virus, la compasión. En lugar de huir, me arrastré hacia Miller y presioné mi garra contra su herida, aplicando la presión que su cuerpo ya no podía mantener. Cuando los soldados humanos irrumpieron en la sala, con sus rifles en alto y gritos de guerra, se detuvieron en seco. No encontraron a una VYK devorando a su compañero. Encontraron a la comandante de la Legión de Oro intentando desesperadamente mantener con vida a un soldado raso humano, usando técnicas de primeros auxilios que él mismo me había enseñado minutos antes. Los humanos son famosos por su violencia, pero también por su lealtad. Al ver lo que estaba haciendo, el médico de su unidad no me disparó. Se arrodilló a mi lado y empezó a trabajar en ambos. En ese búnker lleno de ceniza, la línea entre especies desapareció. No éramos enemigos. Éramos dos formas de vida luchando contra la entropía del universo. Fui llevada a una nave hospital humana. No como prisionera, sino como invitada bajo custodia médica. Durante mi recuperación, los oficiales de inteligencia humanos me interrogaron. Querían saber por qué no lo maté. Les dije la verdad, porque él me miró como si yo importara. Mi informe, junto con las grabaciones del casco de Miller, se filtró a la red galáctica.
El video de un humano perdonando a su verdugo y de una VYKen devolviendo el favor se volvió viral en 1000 sistemas solares. La guerra no terminó ese día, pero algo cambió. El miedo absoluto que otras especies sentían por los humanos se transformó en una curiosidad cautelosa. Empezamos a preguntarnos si su capacidad de destrucción era solo el caparazón de una capacidad de amor aún más destructiva para el statu quo galáctico. La piedad humana se convirtió en un término técnico en los tratados de paz. Hoy, años después, miro las estrellas desde mi hogar en VYK. En mi pecho cuelga una pequeña medalla de metal simple, un regalo que Melor me envió antes de retirarse del servicio. No es una medalla al valor en combate, sino una que los humanos dan por servicios a la humanidad. La galaxia todavía teme a los humanos, y con razón. Si tocas a uno de los suyos, quemarán tu mundo hasta los cimientos. Pero si cierras los ojos esperando la muerte y un humano está frente a ti, no siempre verás la oscuridad. A veces, verás una mano extendida y una ración de comida compartida. Ese es el verdadero poder de la Tierra. No es que sean los mejores guerreros, es que son los únicos que saben cuándo dejar de serlo. Y eso, para el resto de la galaxia, es lo más asombroso y aterrador de todo. Porque una especie que puede conquistar sus propios instintos, puede conquistar cualquier cosa.